Ok, pues vamos a empezar la sesión 2. La vez pasada nos quedamos. Ok, pues vamos a empezar la sesión 2. Nos quedamos. Pues con esto, ¿no? Un resumen de todo lo que en una categoría consiste, ¿no? Objetos, mapas. Para cada MP hay un dominio y un codominio. Para cada objeto A hay un mapa de identidad que tiene dominio A y codominio A. Para cada par de mapeos existe una composición de mapeos que satisface las siguientes reglas. La identidad por la derecha para cada mapeo y la identidad por la izquierda. Esta es la identidad por la derecha y la identidad por la izquierda. Asociatividad y ya. Ok. Sesión 2. Antes de discutir algunos de los ejercicios del artículo 1, primero tengamos una pequeña revisión. Un conjunto es una colección de cosas, ¿ok? Como el conjunto de los números naturales, que es este. Pero tomaremos más de nuestros ejemplos de conjuntos finitos. Pero más de nuestros ejemplos serán de conjuntos finitos, ¿no? Será sobre conjuntos finitos. Aquí hay un diagrama interno de una función, un mapeo, ok, sí. Bien, vamos. Un conjunto A es llamado dominio de F. Otras formas de llamar los mapeos son esta: transformación, operador, morfismo y funcional. Oh, muy bien. Para tener un mapeo F de conjuntos se requiere tres cosas, ¿no? Un dominio, un conjunto A llamado dominio, un conjunto B llamado codominio y una regla que asigna a cada elemento del dominio A exactamente un elemento del codominio B. Bien. Es una descripción muy acertada de lo que, justamente acertada de lo que un mapeo es. Pero we also need means to tell when two different rules give the same map. Ok. Cuando dos. O sea que puede ser que. Aquí. A ver. Mira, aquí está. El mapeo F y el mapeo G. Este es el mapeo G, ¿no? Y el mapeo F es este de acá arriba. X más 1 al cuadrado, ¿no? Si se fijan, la regla por la cual a cada punto de A le asigna un punto de B es diferente. Aquí lo que hace es al input, la regla es a lo que te dé le sumas 1 y todo eso lo elevas al cuadrado. Y en este caso la regla es esta de aquí. Eleva al cuadrado el input, también multiplica por 2 el input y esos dos resultados súmalos. Ya después le agregas 1, le sumas 1, ¿no? Que es justamente esto, ¿no? Y si se fijan, pues es como, o sea, de la prepa sabemos que desarrollando este binomio nos arroja esto, ¿no? El cuadrado del primero más 2 el segundo por el primero, más el segundo al cuadrado, ¿no? Pero lo importante aquí es que las reglas son diferentes. Independientemente de que nos dé el mismo resultado, el procedimiento, el algoritmo para llegar a este resultado es diferente, ¿no? Entonces, mira. Uh-huh. Entonces, cuando dos mapeos producen el mismo resultado para cada input, decimos que esas dos reglas, que esos dos mapeos son el mismo mapeo, ¿no? Y lo escribimos como F igual a G. Bien. Eh,
Bueno, para que sean tres, tiene que, aparte de eso, tiene que cumplir otras dos cosas, ¿no? Que f y g tengan el mismo dominio y que f y g tengan el mismo codominio, ¿no? Ok. Y además que para cada... ah, ujú. Ok, recordemos de la sesión pasada que todos los puntos en el conjunto A, o sea, en el dominio, pueden ser un mapeo, los podemos llamar como un mapeo del singleton hacia uno. Entonces observamos que hay una simple regla, una simple prueba para saber si dos mapeos son iguales, ¿no? Si para cada punto A, F seguido siguiendo A es igual a G siguiendo A, entonces F es... O sea, lo mismo que acabamos de decir, ¿no? Pero ahora lo está haciendo, en lugar de ponerlo como objetos en A, lo está poniendo como mapeos del singleton hacia A, ¿no? Hacia objetos en A, ¿no? Que es más fácil, ¿ok? Porque recordemos pues que eso los pone como la misma categoría al F y a los puntos en A, ¿no? Obsérvese que F y F en A y G, ok. Entonces se ocupan tres cosas, ¿no? Lo que dijimos de que para cada punto en el que el dominio y el codominio sean iguales tanto en F y en G, ¿no? Y que para cada punto en A, F de A es igual a G de A, entonces F es igual a G, ¿no? O mira, aquí hay una opción donde, un ejercicio donde podemos observar que estos mapeos no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque el codominio es diferente, ¿no? Y para que sean iguales, F y G tienen que tener el mismo codominio. Entonces estos dos mapeos, a pesar de que envían tanto a Mike y a Sherry envían a Mike y a Sherry y a Fátima ambos dos mapeos. Ambos dos mapeos envían a Mike y a Sherry y a Fátima. Mike y Sherry y a Fátima. Son diferentes mapeos porque el codominio son conjuntos diferentes, ¿no? Acá está Sherry y no está Emilio, y acá está Emilio y no está Sherry. Bien. No son los mismos. Inclusive cuando tienen la misma regla, ¿no? De mapear, pues. Que tienen diferentes codominios. Por otro lado, los dos mapeos estos. A ver, Mike, Sherry, Emilio y Fátima. Fátima y Emilio, pues, pero acá está Emilio y Fátima. Perdón. Emilio y Fátima. Fátima y Emilio está volteado el codominio, pero recordemos que en los conjuntos no importa el orden, ¿no? Entonces, el codominio es igual. Y Mike envía a Fátima, Sherry envía a Emilio, Mike envía a Fátima, Sherry envía a Emilio. Entonces estos mapeos son iguales, aunque las flechitas están así como representadas una acá y otra acá, así como para visibilizar que no son la misma regla. Y aunque no sean la misma regla, envían a donde mismo, tienen el mismo codominio y el mismo dominio, y por lo tanto es el mismo mapeo. Ok. La composición de funciones. F siguiendo a G, ok. ¿Qué? Ahora lo que se dice F siguiendo a G, pero claro, es que primero aplicas G y luego aplicas F, ¿no? Entonces dice F siguiendo a G y se escribe así, ¿no? Y esto es por una elección que hicieron nuestros bisabuelos para decir que Mike es enviado por el mapeo F a Fátima. Ellos escribían esto. Uh-huh. Esto yo me acuerdo de la universidad, que nos dijeron que los rusos intentaron escribir las cosas diferente, ¿no? O sea, ellos sí ponían G, o sea, en lugar de ponerlo así, ponían GF, ¿no? Así. Para escribir esto ponían esto, ¿no?
los rusos. E inclusive la X la ponen aquí atrás, ¿no? Lo cual estaría más bonito porque sería, aquí le metes la X o la A en este caso que es un punto de la A, aplicas G y aplicas F, ¿no? Entonces si escribiésemos aquí X o una A chiquita aquí, escribir aquí una A, no, esto no. Si escribiésemos aquí una A, entonces quedaría A, G, F, ¿no? Entonces sería como si aquí hubiera una, la A le aplicas G y luego F, ¿no? Y queda más bonito pues, pero pues los que ganó la Guerra Fría no fueron los rusos, si no ahorita escribiríamos así. Ok. Bueno, eso no sé, no sé. Pero recuerdo eso, ¿no? Pero bueno, aquí explican un poco, pues todo esto, ¿no? Que el orden, ¿no? Pero por ejemplo aquí le ponen el John acá, pero los rusos se lo ponían de este lado, ¿no? El John de este lado. Se evitan todos estos problemas. Bueno, ya no importa el orden, no importa tanto el orden. Se dice F siguiendo a G y representa esto, ¿no? Se escribe así, representa esto y se dice F siguiendo a G. Y si le quieres aplicar una A, se lo escribimos de este lado. Si le quieres aplicar un punto de acá, se escribe de este lado, ¿no? Y ya, punto, se acabó. Pero que nos metemos en pedos con la anotación. Primer ejercicio, tu cheque la asociatividad. Ok, y Chad lo hizo así. Uh, Esto está mal, ¿no? Porque aquí falta una flecha. Aquí falta una flecha de que vaya de aquí a un elemento de acá, porque este es el codominio también del mapeo y como no hay para cada punto del dominio una flecha, falta una flecha, entonces esto ya no es un mapeo, ¿no? Pero está mal escrito. Independientemente, independientemente de que al final no me vaya a importar. Uh-huh. O sea, aquí nos empieza a explicar de que F siguiendo a G. Sí, porque primero seguido de F. A ver, aquí enviaría a Mike, lo enviaría. Vamos a ponerle aquí, ¿no? Con el lápiz. A Mike lo envía a Mike directo, ¿no? Mike. A Sherry lo envía a Sherry. Y a Fátima lo envía a Mike. Entonces envía a Mike y a Fátima a Mike y a Sherry a Mike. Y a Sherry, ¿no? O sea, es como la identidad excepto por Fátima que lo envía a Mike. Bien. Y si bajamos un poquito, y acá lo vamos a cambiar, ¿no? Bueno, lo puedo dibujar. Bueno, es como si estuviera al revés, ¿no? Lo mismo, pero acá G. Bueno, a ver. Vamos a dibujar aquí para tenerlo en el mismo. Aquí es Mike, Sherry y Fátima, ¿no? Y ahora dibujamos el G aquí. G. Llamamos esto G. Y ahora si observamos, esto va a ser F siguiendo a G. Tenemos Mike, Sherry, Fátima. Mike, Sherry y Fátima.
Entonces F siguiendo a G, a Mike lo manda otra vez a Mike, directito. Pum. Sherry va a Mike y luego a Mike, ¿no? Entonces Sherry a Mike. Y luego Fátima va a Sherry y luego va a Fátima. Ok. Entonces como podemos observar, F de G manda a Fátima a Mike y no. Ay, perdón. Sí, esto es al revés, perdón. Porque primero aplicamos F y después aplicamos G. Ya ves el problema de la notación, con los rusos todo hubiera estado mejor. Hombre, con los soviéticos todo hubiera estado mejor. Entonces F siguiendo a G envió a Fátima a Mike y los demás como identidad, ¿no? Y G siguiendo a F envía a Sherry a Mike y los demás los deja igual, ¿no? Entonces pues es diferente mapeo. F siguiendo a G que G siguiendo a F, ¿no? O sea, no es conmutativo. Los mapeos no son conmutativos. Bueno, la composición de mapeos no es conmutativa. Muy bien. Voy a borrar esto también. El orden importa, ¿no? Porque no es conmutativo. Bueno, aquí presento un ejemplo, ¿no? De que cuando era chico, ¿qué significa wash and then rinse the dishes? ¿Qué significa rinse? Rinse the dishes. ¿Y qué significa también scrape? Deja que me abra mi de este. Enjuagar. Lava y enjuaga los platos. O scrape, vamos a ver qué significa scrape. 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 Raspa los platos y sécalos. What the fuck. Bueno, aquí no puedes, no puedes cambiar el orden, ¿no? De cómo es este procedimiento que le hacían hacer de niño. Aquí está. Describe, o sea, rasca. No, ¿qué era scribe? Scribe era. Ah, sí. Raspa los platos y después lávalos. Entonces enjuágalos y luego sécalos. Vamos a ver si esto tiene sentido, ¿no? Uy, me fue muy abajo. Y después rasca, lávalos, entonces enjuágalos, entonces sécalos. Scrape, wash, rinse, sigue siendo lo mismo. Bueno, habla de la asociatividad, ¿no? Se solo está poniendo paréntesis. Está poniendo paréntesis y quitando los paréntesis. Pero all that matters is the order, not when you take your coffee break.
O sea, que el orden sí importa, ¿no? Ajá. Lo que no importa es dónde rompes el procedimiento, ¿no? Ok, todos los paréntesis son necesarios y hacemos esto. Mm. To a time. Think about it, look back pictures to see how you can directly draw the pictures for a composite of several maps to a time. Pues siguiendo la flechita, ¿no? Te dice aquí cómo puedes hacer, bueno, cómo puede ser la composición sin necesariamente hacer de dos en dos, ¿no? Pues sigues la flechita uno, toda la flechita de un plato, ¿no? Y ves cómo va el mapeo. Muchos estudiantes han preguntado por qué algunas flechas desaparecen cuando tú compones dos mapeos. Entonces, es decir, cuando tú pasas de este mapeo a este, ¿no? G seguido de F, pues ambos van acá arriba y ambos van acá arriba, ¿no? Entonces, G seguido de F, G siguiendo F, perdón, es esto. Para entender esto, deberíamos darnos cuenta que la composición de dos mapeos se supone que es otro mapeo, que solo tiene un dominio y un codominio y una regla. Pues esta información desaparece, ¿no? Esta información ya no es útil, ¿no? Para el mapeo, para el mapeo F siguiendo a G, la información de estas dos flechitas ya no es útil. Vamos a ver cómo va esto. Ay. No solo que ya no es útil, sino que, o sea, de dónde lo pones, ¿no? O sea, ese conjunto del medio entre la composición, cuando es el mapeo F siguiendo a G, se vuelve solo un mapeo, ¿no? Y solo tiene un codominio y un dominio, ¿no? Y ya no, y por ende ya no, pues estos ya no son parte del mapeo, ¿no? Estos dos conjuntos de aquí. Este conjunto de aquí ya no es parte del mapeo G siguiendo a F, ¿no? Uh-huh. Ah, mira este ejemplo. Supongamos que un bebé que se está durmiendo lo llevas por una caminata por el pueblo. Primero caminas al calor del sol, ¿no? Caminas, te sales a donde pega el sol. Y después te metes a donde hay sombra y está fresquecito. Y después te vas otra vez al sol, ¿no? Entonces, si observamos esto, a ver, igual temperatura, baby's experience, claro, ¿no? O sea, eh, aquí empezamos de la hora, o del momento, ¿no? En la mañana, en la mañana estábamos en qué lugar, ¿no? A través de W nos ponemos en qué lugar estábamos, ¿no? Y a través de T averiguamos qué temperatura había en ese lugar. Entonces, por ejemplo, en la mañana estábamos por acá porque había sol, porque en el lugar de la ciudad de Búfalo donde estábamos, estaba acá arriba, ¿no? Y luego nos fuimos al parque y se bajó. Y luego nos fuimos otra vez al sol y otra vez subió la temperatura. Entonces la temperatura hizo algo así, ¿no? En el tiempo, ¿no? Pum, pum. Pero la experiencia del bebé, que sería la composición de W con T, no toma en cuenta en qué lugares estuviste, ¿no? No toma en cuenta este conjunto. Lo único que toma en cuenta es que pues, estaba caluroso, luego frío y luego otra vez caluroso, ¿no? Pero los lugares estos al bebé no le importa, ¿no? A la experiencia del bebé no le importa, ¿no? Es lo mismo que acá, ¿no? Estos no importan, pues este conjunto del medio no importa, y solo lo que importa es el principio y el final. Ah, ya. Ok.
un example de diferentes reglas para un mapeo. El diagrama de Fahrenheit a Celsius, ¿no? Las temperaturas, Fahrenheit, Celsius, cambiar de Fahrenheit a Celsius. ¿Cómo es este mapeo calculado? Bueno, hay muchas reglas posibles, ¿no? Como veíamos con el binomio cuadrado de hace rato. Una sería réstale 32 a tu temperatura para pasar de Fahrenheit a Celsius, réstale 32 y multiplícalo por 5 novenos. Otra es súmale 40 y multiplícalo por 5 novenos. Y ahora réstale 40. Oh, mira, un diagrama de mapeos. Es que aquí dice, notemos que cada una de estas reglas por sí misma es una composición de mapeos, ¿no? Entonces podemos escribir esto, ¿no? Cambiar de Fahrenheit, aquí está números en Fahrenheit y números en Celsius. Entonces para cambiar de acá a acá, podría ser nomás, yo me sé, no, hay 5 grados Fahrenheit, pues la respuesta en Celsius es no sé cuánto, la neta. Menos 8, no sé, no tengo ni idea. Pero aquí hay dos mapeos posibles, ¿no? Números, le sumas 40 a tu número, lo multiplicas por 5 novenos, le restas 40. Otra posibilidad es restarle 32 y después otro mapeo que multiplica por 5 novenos. Ok. O sea, que está interesante, ¿no? O sea, porque al final lo que nos importa es esto y esto, ¿no? Y si tú quieres, puedes tener también otro mapeo que vaya acá y luego acá a otro conjunto, y luego pase por otro conjunto y luego regrese a otro conjunto por acá y otro conjunto y otro conjunto y otro conjunto, ¿no? Y al final llegue, ¿no? Pero pero todos estos conjuntos realmente no te importan, como no te importa el valor que te da después de sumarle al Fahrenheit 40 grados, ¿no? Realmente, ¿no? Lo que te importa es todo el procedimiento y pum, y llegas acá. Ok. Con algo para hacer más grande esto, a ver. Bueno. Diagramas externos, ¿no? Estos son los diagramas externos donde lo muestran. Pues todos estos son diagramas externos. Este también es diagrama externo, diagrama externo. Estos ya son diagramas internos porque ya muestran los elementos dentro. A ver qué nos dicen de los diagramas externos. Son externos porque no muestran lo que está pasando adentro. En la sesión 1 vimos un diagrama externo cuando expusimos la ley de Galileo, ¿no? Un diagrama externo, claro. No muestran los puntos de adentro, ¿ok? Que bueno, pues son los diagramas externos, ¿no? Ya los habíamos visto, está en el video pasado. Bueno, en la clase, en la sesión 1 está. Problemas en el número de mapeos desde un conjunto a otro, ¿no? Trabajemos unos pequeños problemas que no están en el artículo 1. ¿Cuántos mapeos hay desde el conjunto A al conjunto B en el siguiente, no? Pues como solo hay uno, pues solo hay 4. No, solo hay una posible, ¿no? Este. Los que envía todos a Emilio, ¿no? Ya los demás ya no, o sea, no hay más, ¿no? Solo hay un mapeo posible, que es ese. Sí, exactamente, un mapeo. Y todos los elementos de A van a Emilio, ok. 2. De Emilio acá, pues hay 4 que Emilio vaya a Sherry acá, ¿no? Hay 4 mapeos porque todos los mapeos dos it tell where Emilio goes. Nos dicen de dónde a dónde Emilio va, ¿no?
Entonces hay 4 posibilidades, ok. Ahora el conjunto A es el conjunto de todas las personas comedoras de morado en este salón. Y ves cómo sigue. O sea, no hay ninguna persona que come morado, ¿no? En el salón, pues. No hay ninguna persona que come morado, ¿no? Por eso el conjunto vacío, ¿no? Y hay exactamente un mapeo y este es su diagrama interno. Claro, o sea, la definición de mapeo dice que debe de haber un conjunto que se llame codominio, otro conjunto que se llame dominio, codominio, perdón, uno que se llame dominio, otro que se llame codominio, que es este de acá, ¿no? Y la tercera regla para poder tener un mapeo es que para cada elemento del dominio haya una flecha que le asigne un elemento del codominio. Y aquí en este mapeo se cumple que para cada elemento del dominio hay una flecha que le asigna al codominio. Pero como no hay ningún elemento del en el dominio, pues entonces no existe ninguna flecha. ¿Me explico? Sí, ajá. Como el dominio es el conjunto vacío, entonces no hay ninguna flecha, pero sigue cumpliendo, aún así sigue cumpliendo que para cada elemento del dominio hay una flecha, aunque no haya elementos, ¿no? Uh-huh. Okay. Es como si yo dijera, es como si yo dijera, este, este, si yo estuviera en el mar, me metería a nadar, ¿no? Y pues sí es cierto, ¿no? Pero no estoy en el mar, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Para cada elemento del dominio hay una flecha para el codominio, perdón, pero no hay ningún elemento, entonces no se necesitaría ninguna flecha, ¿no? Entonces si yo estuviera en la flecha en el mar, me metería a la playa, pero no me ves en la playa, ¿no? Pues porque no estoy en el mar, ¿no? Lo mismo, ¿no? Aquí no ves ninguna flecha, pues porque no hay ningún elemento en el dominio. Okay. Y ahora acá. Ok, aquí hay 0 mapeos, claro, ¿no? Porque a cada elemento del dominio, o sea, para que haya un mapeo, se requiere que a cada elemento del dominio se le asigne un elemento del codominio. Pero aquí, ¿cómo se le va a asignar un elemento del codominio si no hay elementos, ¿no? Entonces, existen, ahí está el punto, ¿no? Existen elementos en el existen elementos en el dominio a los cuales no se le asigna ningún punto en el codominio, ¿no? Por ejemplo, Sherry no se le asigna ningún punto, ¿no? Independientemente de que haya o no elementos en el codominio, a Sherry no se le está asignando ningún punto. Y acá no hay ningún solo elemento en el dominio al cual no se le asigne, ¿no? No hay ni un solo elemento en el dominio al cual no se le asigne un elemento en el codominio. Eso es. Ya acabamos con la sesión 2. Muy bien. Y pues hasta aquí llega la sesión 2. Un gusto haber estado con ustedes. Qué buen pedo. Ahora estuvo cortita la sesión 2. A ver cuánto duró. 34, 35 minutos. Estuvo bien. Bien. Muchas gracias. Nos vemos. Bye.